Buenas tardes, amigos televidentes. Continuamos con el tema La Alhóndiga de la ciudad de San Luis Potosí en nuestro programa Historias de San Luis y nos acompaña el doctor José Armando Hernández Suárez. Ahorita nos encontramos en la parte posterior de la Alhóndiga. Ustedes seguramente podrán apreciar el muro de piedra que se mira en la toma atrás de nosotros, que es parte del edificio original construido en la segunda mitad del siglo XVIII. Y ahora, para continuar, quisiera yo preguntarle al maestro Hernández Suberville si nos puede hablar un poquito de la función que tenían las garitas en la ciudad de San Luis Potosí. Claro que sí, bueno, las garitas son las aduanas. Ese es el acceso, en este caso a la ciudad, donde se controla quién entra, quién viene, para qué viene. Hay que decirlo, pareciera que no, pero en la época hay un estricto control de quiénes son los que están llegando, con qué intención vienen, para qué vienen, ¿no? Y es donde van registrando, por ejemplo, los arrieros, su ingreso a, en este caso, la ciudad. La garita más importante que tiene San Luis es la garita de México, del Camino de México, que se encontraba, bueno, donde actualmente está el mercado de la Merced, ¿no? Justamente en la parte posterior del mercado de la Merced se ubicaba una curva, el camino que recorría, se recorría para llegar a la Ciudad de México. Ahí estaba la garita. Había la garita, por supuesto, de Zacatecas, y teníamos aquí, más al norte, rumbo al Mercado República, lo que se conocía como la garita de los parajes, que era la garita que controlaba el ingreso de todo lo que venía de los barrios de Tlaxcala y de Santiago, ¿no? Y de las huertas que del otro lado del río existían, ¿no? Entonces ingresaban, se tenía ya un control, y en estas garitas muchas veces se encontraban los regatones esperando, porque fuera de la garita estabas fuera de la jurisdicción de la ciudad, ¿no? Entonces se encontraban ahí para interceptar a los arrieros y decirles, te compro, ¿no? Entonces por eso estaban muy vigiladas también y constantemente estaban siendo recorridas incluso por el propio alcalde, ¿no? José Armando, ¿nos podrías platicar un poco sobre las rutas que tenían los arrieros para traer el abastecimiento a la ciudad de San Luis? Sí, porque mira, como comentaba, todo el abastecimiento viene de la zona del Bajío. Entonces se hacía una especie de garganta, un camino por el camino antiguo del Valle de San Francisco, lo que ahora es Villa de Reyes. Ingresaban por ahí y tomaban el camino de la Ciudad de México, ¿no? Ingresaban por todo, recorriendo lo que ahora es la calzada de Guadalupe, un costado de la calzada de Guadalupe. Ingresaban por ahí, hacían la parada obligada en la garita de México, y después se conducían por la actual calle de Zaragoza. Entonces, de esta forma, al contar con este nuevo edificio, se tenía una entrada directa desde Zaragoza, bajando hasta la Alhóndiga, y así las recuas no tenían que pasar ya por la Plaza Mayor. Ahora, pero eso no resolvió nada, porque en la Plaza Mayor se puso el gran mercado, ¿no? Los tendajones, todo el comercio informal del que hablábamos, se colocó en la Plaza Mayor, y después esto originó que uno de los regidores hiciera un ajuste y se ordenara que hubiera la gente que vendía carne en la Plaza de la Carne, en la Plaza del Pescado, luego en la Plaza de Mascorros, en fin. Se empezaron a tratar de poner orden en todo el comercio, pero habitualmente el ingreso era por este camino. Por Zacatecas, como ya había comentado, pues era el cruce por la Plaza de la Compañía, y por aquí, que venían de los barrios de Santiago y de Tlaxcala, bueno, pues entraban por lo que ahora conocemos como la calle Hidalgo, ¿no? Bueno, tengo entendido que la Alhóndiga dejó de funcionar como institución
cuando se consume la independencia, es decir, con la instalación del nuevo régimen republicano, la Alhóndiga propiamente dicho dejó de existir. Sí. ¿Y qué fue lo que sucedió con este edificio y quiénes son actualmente sus propietarios o qué función juega actualmente en la ciudad de San Luis? Sí, esto es también muy importante, Isabel, porque la Alhóndiga ya entra en un proceso de decadencia, digamos, institucional a final del siglo XVIII. Pero en efecto, ya con la consumación de la independencia, la institución deja de existir y el edificio se toma como un espacio de comercio. Pero sigue siendo un espacio de comercio controlado por el propio ayuntamiento. El ayuntamiento sigue rentando las bodegas porque le generan un ingreso. Hay un episodio muy interesante porque a principios, bueno, cuando ya se convierte en 1824, que ya toma otro estatuto jurídico el territorio de San Luis, y que entre el primer gobernador, toman posesión de las casas reales, de lo que eran las casas consistoriales ya, y toman posesión ilegítima porque en realidad el dueño de ese espacio es el ayuntamiento. Así es. Entonces el nuevo gobierno del estado de San Luis lo toma para sí y relega al ayuntamiento a una esquinita. Entonces, en ese momento, el ayuntamiento, que trata desesperadamente de recuperar, incluso es muy interesante porque incluso utiliza el propio mandato de José de Gálvez para decir, este edificio lo hicieron para el ayuntamiento. Cuando ven que no pueden con el gobierno del estado, lo que hacen es empezar a idear dónde puede estar el ayuntamiento. Y una de las opciones es el edificio de la Alhóndiga. Así es. Y dicen, bueno, ¿por qué no nos mudamos a la Alhóndiga y recuperamos ese espacio? A final de cuentas es nuestro, ¿no? El proyecto lamentablemente no va para adelante. Digo lamentablemente porque hubiera sido la oportunidad perfecta para rescatar este espacio arquitectónico fundamental para la historia urbana de San Luis Potosí. ¿Y qué pasa? Pues sigue rentándose como bodegas hasta 1912 aproximadamente, que es el gobernador Cepeda. Rafael Cepeda. Y el gobernador Cepeda hace de las suyas, debo decirlo, y vende ilegalmente el edificio que era del ayuntamiento y lo vende a particulares. ¿Qué pasa? Que la vocación del edificio no cambia, como no ha cambiado hasta la fecha, es un edificio de comercio, ¿no? De hecho, se convierte en el corazón del núcleo comercial del centro de San Luis Potosí. A partir de la Alhóndiga se detona todo el comercio que hoy vemos en el centro de la ciudad. Y es muy claro, porque si uno va a la Plaza de Armas, pues ve otra dinámica, la dinámica es distinta a la dinámica que se empieza a notar a partir del espacio de la Alhóndiga. La vocación, insisto, no cambia, lo que sí cambia es de dueños, y con el cambio de dueños, hoy en día entiendo hay 7 dueños, diferentes dueños que poseen este edificio, y bueno, pues si a veces 2 personas difícilmente nos ponemos de acuerdo, 7 creo que es un poquito más difícil que pase. Y eso creo que tiene esta joya de la arquitectura del virreinato, pues en las condiciones en las que está, ¿no? En las que se encuentra. Bueno, pues ojalá y sea, ojalá y los propietarios de este edificio valoren
la importancia y la riqueza del mismo y puedan armar algún esquema de restauración. Exacto. Y de rescate arquitectónico de este importante símbolo de la ciudad de San Luis. Y bueno, otra cosa que no hemos platicado y que seguramente será muy interesante para nuestro público televisivo es sobre las monedas. ¿Cómo estaban? O sea, sabemos que se utilizaban pesos, pero ¿cómo eran esos pesos? ¿Cómo estaban conformados? Ahora tenemos pesos y centavos, pero en aquella época, en la época virreinal, ¿cómo estaba? Bueno, era el peso fuerte, el peso de plata, que estaba constituido por 8 reales, lo que eran llamados 8 reales. Y los reales, a su vez, estaban divididos en granos, o en 16 o en 24, también variaba. ¿Y los tomines? Y los tomines, que el grano y el tomín eran sinónimos, ¿no? Y el de la moneda es algo muy interesante para la alhóndiga, porque, por ejemplo, el impuesto que le carga a la fanega José de Gálvez, a la fanega de grano de maíz, era de 1 real por fanega. Y el impuesto que le carga a la harina es de 2 reales por fanega. O sea, son impuestos muy altos. Porque ahora decimos, bueno, 1 peso dividido en 8, bueno, pues esos 8 costaba trabajo hacerse con 1 real, ¿no? Entonces, estos impuestos que cargan, que son en reales, son con los que terminan juntándose los dineros necesarios para construir este edificio y para construir el Palacio de Gobierno, ¿no? Bueno, tuvo que haber entonces definitivamente un ingreso muy importante a través de la alhóndiga, porque los 2 edificios son edificios realmente importantes, son magnos, y Exacto. el costo de ellos debe de haber sido sumamente elevado. Muy elevado. La recaudación tiene que haber sido también elevada. Muy importante. Eso quiere decir que había mucha gente en San Luis que consumía de manera muy importante. Así es, y que había circulante. Claro, también eso es muy importante, que el dinero estaba circulando, porque es muy común era común que se hicieran vales, ¿no? Vale por tanto dinero y ahí le dejo a usted este vale que luego cóbreme, ¿no? No, aquí estamos hablando de circulante, de dinero constante y sonante, exactamente. Bueno, pues te agradezco muchísimo. No, al contrario. Tu colaboración, que nos hayas acompañado en este programa. Amigos televidentes, les agradecemos mucho su atención y los invitamos a escuchar y ver y disfrutar el próximo episodio de este programa Historias de San Luis. Hasta la próxima.